Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. 12 días han transcurrido desde el inicio de la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Esta operación militar a gran escala ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos de ese país hacia otras naciones vecinas para evitar caer bajo el fuego cruzado entre los ejércitos precisamente de Rusia y Ucrania. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entre 1.534.792 refugiados y también cerca de 1,7 millones han abandonado el país solamente en estos 12 días después de iniciado este conflicto. Según ACNUR, se trata de la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Veamos algunas de las cifras precisamente de acuerdo a ACNUR y a Statista. Polonia es el país que más refugiados procedentes de Ucrania ha recibido en estos 12 días. Se habla de una cifra oficial de 649.903, aunque se habla que podría superar el millón de personas debido a que muchos de estos ciudadanos están ingresando a territorio polaco, tienen doble ciudadanía y no ingresan como ciudadanos ucranianos, sino que lo hacen con los otros pasaportes de las otras ciudadanías que poseen. Le sigue Hungría con 144.738. Estos dos países, Polonia y Hungría, hacen parte de la Unión Europea. En tercer lugar está Moldavia, que ha recibido 103.254. Eslovaquia, que también es territorio comunitario, 90.329. Le sigue Rumanía, también territorio de la UE, ha recibido hasta ahora 57.152 refugiados. Rusia, que es en este caso el país agresor, ha recibido 53.300. Y ustedes se preguntarán por qué la gente querría ir a Rusia. Pues muchas personas en Ucrania tienen familiares en Rusia o tienen doble ciudadanía heredada desde la época soviética, que se le permitía a los ciudadanos tener tanto la ciudadanía rusa como la de su país de origen, que fuera cualquiera de estas 15 exrepúblicas soviéticas. Le sigue Belarus, que ha recibido a 374 personas. Otras 110.876 han partido hacia otros países de la Unión Europea, donde ya había establecida con anterioridad una diáspora ucraniana. Estamos hablando de países como Alemania, el Reino Unido, la República Checa, Grecia, Chipre y Portugal. En este último país hay una gran comunidad de ucranianos y moldavos, pero también una cifra similar, es decir, estamos hablando también de unas 110.000 personas han ido mucho más allá de las fronteras de la Unión Europea a países como Turquía, Armenia, Georgia, Israel, Estados Unidos, incluso Canadá, en donde también hay establecidas grandes comunidades ucranianas. Según la ONU, Europa debería prepararse para recibir entre 4 y 5 millones de refugiados procedentes de Ucrania. Sobre este tema preocupa a la Unión Europea. Ya lo hemos visto en los últimos días, las declaraciones que han hecho desde Bruselas, pero lo reiteró precisamente Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad. Estas fueron sus palabras. Escuchemos. Debemos tener una visión más política de nuestra ayuda para asegurar que la comunidad internacional, primero que todo, condene las acciones rusas, establezca una coalición para ayudar a los refugiados ucranianos y apoye a los ucranianos, tanto a los que todavía están en el campo de batalla como a los que escaparon y corrieron para salvar sus vidas, a quienes debemos dar la bienvenida como ya lo hicimos. Afganistán no es un ejemplo justo porque no acogimos a 5 millones de afganos en Europa. En este caso, debemos estar preparados para albergar alrededor de 5 millones de personas. En una segunda mesa de diálogo entre las partes involucradas en este conflicto fue aprobada la creación de corredores humanitarios, unos corredores que permitirían sacar personas hacia territorio ruso, que es, como le decía, el país invasor. Una propuesta que fue rechazada por las autoridades ucranianas. Así lo indicó Irina Vereshchuk, que es la primera viceprimera ministra de ese país. Escuchemos. Esta es una opción inaceptable para la apertura de corredores humanitarios. Nuestra gente no irá de Ivankov, de Dnipro, de Vizhgorod, de cerca de Kiev a Bielorrusia para luego volar a la Federación Rusa. Así las cosas, está Europa comenzando un nuevo capítulo de una crisis humanitaria a gran escala dada esta guerra en Ucrania.
qué tan preparados están los países receptores para estas actividades humanitarias, por qué se le abrió las puertas a los ucranianos, mientras que en el Mediterráneo o en otras fronteras como en Belarus o en Turquía se ponen tantas restricciones a aquellas personas que están buscando refugio en los países de la Unión Europea. La crisis de refugiados en Europa por la guerra en Ucrania es nuestro tema de debate en France 24 y para analizar este tema está con nosotros Elena Muñoz. Ella es responsable del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, CEAR. Nos acompaña desde la ciudad de Madrid y también está con nosotros Fernando Enríquez. Él es ciudadano ecuatoriano, pero es residente en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. Fernando está allí dando apoyo a diferentes albergues y también está allí dando apoyo a los miles de ciudadanos ucranianos y personas residentes en este país que quieren abandonar el país a través de las fronteras del oeste ucraniano. También está con nosotros y nos acompaña a esta hora. Pero ustedes también, los televidentes, pueden ser parte de esta conversación con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos los comentarios y preguntas relacionadas con este tema. Me voy a saltar un poco los protocolos. No le voy a dar la palabra a Elena como lo indica el protocolo, darle primero la palabra a la mujer en este caso. Voy a comenzar con Fernando en el oeste de Ucrania, preguntándole por su actividad, lo que está haciendo allí, ayudando a las personas que tratan de abandonar el país o que simplemente escapan de la violencia que se está registrando en la región del Donbass y se van a este lado del país que está un poco más tranquilo en términos de combates y enfrentamientos militares. Fernando, gracias por acompañarnos y cuéntenos qué es lo que está haciendo usted allí particularmente y cómo está la situación humanitaria. ¿Está bajo control? ¿Cómo lo vio usted? Buenas tardes o buenos días, no estoy seguro. Bueno, yo en general estoy ayudando a ecuatorianos, colombianos, a todo sudamericano en general. La situación obviamente en los primeros días fue bastante fuerte. Había muchísimas personas que estaban saliendo. Al día de hoy está la situación mucho más tranquila. Ahora se están yendo muchísimo los ucranianos a Europa en general, por lo que tú mencionaste, que tienen vía libre. Al momento ha salido muchísimas personas, pero yo ayudo en la manera que puedo. Nos ayudó muchísimo una universidad acá, la Universidad Estatal de Lviv, la Politécnica, para poder tener los albergues. También estamos pudiendo ayudar en la forma de poder viajar a Polonia, a las fronteras, con buses, sí, en este caso con taxis, de la mejor manera que se pueda. Al principio fue muy difícil porque todo estaba muy complicado la situación de conseguir todo esto. Claro, Fernando, le doy la palabra ahora a Elena para preguntarle si esta situación, esta salida masiva de ucranianos en tan solo 12 días ha tomado por sorpresa a Europa. ¿Qué tan preparado estaba la Unión Europea para empezar a recibir a toda esta cantidad de personas? Ya lo decíamos, se pueden estimar hasta unos 4 o 5 millones de personas abandonando ese país. Pues la Unión Europea ha activado una directiva que estaba disponible, pero hasta ahora nunca se había activado, de protección temporal. Y desde CEAR entendemos que con esta directiva sí que se puede dar respuesta a este éxodo mayoritario de personas provenientes de Ucrania. Elena, Polonia ha sido el país que más personas ha recibido hasta este momento. ¿Qué ayuda le está dando, qué soporte da Bruselas al gobierno polaco, que se ha mostrado muy abierto desde el principio de la crisis a recibir a los ucranianos? ¿Cómo ha sido ese engranaje entre Varsovia y Bruselas? Pues a la vez que hacía la activación de esta directiva, por la que se le va a dar un permiso de residencia y trabajo a las personas que han huido de Ucrania desde el día 24 de febrero, este permiso de residencia y trabajo supone también una libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, por lo que la propia Unión Europea considera que las propias personas ucranianas o residentes en Ucrania se moverán de forma natural por los países de la Unión Europea para buscar el lugar de residencia más adecuado a sus circunstancias personales, pues donde tengan redes familiares, redes de amigos. Por tanto, consideran a día de hoy que no va a ser necesario hacer este traslado o estas reubicaciones
de personas refugiadas o personas en necesidad de protección temporal de unos países europeos a otros, sino que se moverán por sus propios medios. Fernando, allí en el oeste de Ucrania, entiendo que lo que usted hace es un servicio voluntario. ¿Reciben ustedes algún tipo de ayuda por parte del gobierno ucraniano o de organismos internacionales? ¿Cómo hacen ustedes para financiar este tipo de operación que están desarrollando allí? De manera voluntaria, claramente. La verdad no he tenido ayuda financiera de nadie, ¿sí? Honestamente. Todo lo hemos hecho con las mismas, ¿cómo se puede decir? ¿Recursos? El mismo dinero de las personas, la verdad. Cada Sí. uno ve cómo poder salir de aquí, honestamente. Ni Ucrania, Ecuador nos ayudó una persona, la verdad, un cónsul, el cónsul, en este caso el cónsul Luis Narváez, en este caso de Viena. Es la persona que nos pudo ayudar y hacer los contactos en general. Él estuvo aquí y es la persona que nos pudo de verdad ayudar en casi todo en estos momentos. Pero de ahí otros gobiernos o algo por el estilo, pues la verdad no. Económicamente tampoco. Todo lo hemos hecho con ayuda, como te dije, de la universidad, Sí. que es la que nos ha ayudado muchísimo, y lo demás, cada persona pagaba para poder salir ellos mismos, honestamente. Fernando, yo supongo, obviamente, por las circunstancias en las que están allí en Ucrania, las escenas no son muy alentadoras y las personas dejan su país en condiciones muy difíciles, pero el sentimiento general de estos ciudadanos ucranianos que se van del país, ¿se van con el sentimiento de irse por un corto periodo de tiempo o se van dejando todo atrás con la idea en mente de no volver a Ucrania en el mediano o largo plazo? ¿Cuál es el sentimiento general? ¿Qué percibe usted de ellos? Mira, tienes que ver que los ucranianos son muy nacionalistas. O sea, ellos aman muchísimo su país. Entonces, yo creo que se acaba esto y muchas personas lo más seguro es que vayan a regresar acá. En general, no solo ucranianos, igual extranjeros en general, lo mismo. Ecuatorianos, peruanos, colombianos, porque bueno, es un país muy bonito. Yo ya vivo viviendo muchísimos años aquí y sigo aquí, pero eso es lo que creo yo. Elena, hablábamos de ese permiso que se les está facilitando a las personas que están abandonando Ucrania, que llegan a territorio polaco, pero precisamente Polonia es un país del cual también muchos polacos se han ido para buscar mejores oportunidades en otros países de la Unión Europea. Hay un éxodo constante de polacos hacia Alemania, hacia Suiza. En Islandia, por ejemplo, son la comunidad extranjera más grande y de trabajadores extranjeros más grande. ¿Qué tantas oportunidades pueden tener ellos en Polonia para rehacer su vida si deciden definitivamente quedarse fuera de Ucrania? Como te he dicho, incluso antes de hacer la solicitud de ese permiso de residencia y trabajo, tienen libertad de movimientos durante 90 días dentro del espacio Schengen. Es decir, no es necesario que se queden en Polonia. Una vez que hayan entrado en territorio europeo, pueden, durante esos 90 días, trasladarse a otros países de la Unión Europea y solicitar este permiso de residencia y trabajo, esta protección temporal, en cualquiera de los países de la Unión Europea, porque todos estamos obligados por la directiva. Es decir, no va a recaer solo en Polonia, sino que, según la Comisión, de manera natural se irán redistribuyendo por todos los países de la Unión Europea. Si se ve que esa redistribución natural no se produce, la propia Unión Europea contempla la posibilidad de hacer un reparto más equitativo. Pero en principio confían que la propia naturaleza de las redes familiares, redes de amistades que tiene la población ucraniana, sea favorable a redistribuir a las personas por otros países de la Unión Europea. Elena, ¿y por qué este tipo de escenario, este tipo de facilidades no se le ha dado a otro tipo de refugiados, por ejemplo, procedentes de Siria en su momento, en el momento álgido del conflicto en Siria, o con los refugiados que llegan a través de aguas del Mediterráneo o cuando tuvo lugar la guerra y el conflicto en Irak y en Afganistán? ¿Por qué se toma esta decisión y esta directiva en este escenario y en otros no? Pues es una pregunta que nosotros también nos hacemos. En todos esos escenarios que has comentado, pues en 2015, cuando fue la llegada de personas mayoritariamente de Siria por
por la vía Turquía-Grecia, cuando han llegado por la vía central del Mediterráneo, con esas imágenes dantescas que vimos de personas falleciendo en la vía de Libia a Italia, o lo que hemos vivido también en España con las personas que intentan cruzar a Canarias y los peligros que viven. Desde CEA siempre hemos solicitado que apliquen esta directiva de protección de protección temporal, perdona, que, como os he dicho, está publicada o está en vigor y podía ser activada en cualquier momento desde 2001, que fue cuando se aprobó. La activación de esta directiva es verdad que necesita mayorías cualificadas del Consejo de la Unión Europea, es decir, donde están representados los 27 Estados miembros. Y la lógica intergubernamental de los 27 Estados miembros pues, es muy diferente ante un éxodo de Ucrania que ante un éxodo a lo mejor de Siria o de otros países. Fernando, en días anteriores veíamos varias denuncias a través de redes sociales, incluso varios artículos de prensa a nivel internacional hablaba de una diferenciación entre el tipo de persona que iba a salir de territorio ucraniano. Los ciudadanos nacionales tenían más facilidades y hubo denuncias de algunos vetos para los ciudadanos que eran de origen africano o de origen del Medio Oriente. ¿Usted ha podido ser testigo de algo así, que haya una diferenciación o que se retrase el proceso de salida de ciudadanos latinoamericanos, africanos y se le dé prioridad a los ucranianos? La verdad, yo no lo viví, pero sí me contaron muchísimo esa situación. Está bastante fuerte, pero tienes que ver que al final, pues, es su país. Ellos iban a dar prioridad a su gente en un principio. Pero sí se vio muchísimo, un poco más de discriminación en general. Pero era porque todos querían salir de aquí. La verdad, estaba muy fuerte la situación, pero más fue por eso. Pero sí se vio toda esa situación que tú dices. Pero esta decisión de darle prioridad a la salida de los ucranianos se debía a la alta afluencia de personas allí en los puntos fronterizos para salir y simplemente por organización, logística y rapidez se facilitaba la salida de los ucranianos, o puede ser por algo ya premeditado, algún tipo de razón específica. ¿Qué cree usted desde el análisis que usted puede hacer? Mira, honestamente, había muchísimas personas que estaban saliendo, o sea, eran miles de personas, ¿sí? Y la prioridad siempre era mujeres, niños, ¿sí? Obviamente a su gente le iban a ver primero, pero no creo que haya sido, o sea, decir, mira, porque tú eres africano, porque tú eres árabe, tú eres latinoamericano, vas a seguir al último, ¿sí? Al final también tienes que ver que son tropas, o sea, eran militares, ¿sí? Tienen a alguien más arriba y más arriba que les está mandando. Entonces, sí, la verdad, esa es la situación. Pero sí, o sea, sí estuvo muy feo y sí. Había mucha discriminación, honestamente, en un principio. Fernando, allí hay puestos fronterizos, hay algunos que son muy concurridos, que tienen, digamos, una capacidad de instalaciones para albergar a mayor cantidad de personas que están haciendo todo este proceso para el control de pasaportes, para entrar a territorio de la Unión Europea, pero hay unos puntos fronterizos que son muy pequeños donde ha estado completamente desbordada la capacidad. ¿Usted ha visto allí, en donde está usted, si ha llegado más funcionarios para agilizar los procesos, personal militar, como usted lo mencionaba, para agilizar esta salida de las personas, o simplemente se ha mantenido la logística normal y los sitios están desbordados? En estos momentos, pues no, ya está mucho más fácil, la verdad, poder salir. En un principio era muy complicado por los miles de personas que estaban. La verdad no he visto si es que habrá más personas o menos personas. Me refiero a militares. Lo más seguro es que debe estar lo mismo, porque todo se está concentrando en otras partes del país, ¿vale? Con toda la situación de Rusia y Ucrania. Pero debe ser similar, honestamente. No creo que haya un cambio muy grande. Pero ahora está mucho más fácil salir del país, honestamente.
Elena, vuelvo con usted allí en la ciudad de Madrid para preguntarle, en muchos medios también se habla de una crisis humanitaria, una crisis de refugiados. ¿Los números ya nos dan para pensar que estamos ante una crisis o es simplemente una alta afluencia de personas que están abandonando este país por el conflicto? De acuerdo a la teoría o cómo lo manejan ustedes, ¿cuándo se puede hablar de una crisis de refugiados? A nivel teórico no te puedo decir porque no soy una teórica, soy más bien una abogada práctica de la materia. Yo creo que a día de hoy la Unión Europea está preparada y se ha dotado con esta aplicación de la directiva para asumir y para absorber este flujo de refugiados. Por tanto, no creo que podamos hablar todavía de una crisis. Es verdad que, como os habéis dicho al principio de la introducción de este debate, los números están creciendo, es el crecimiento mayor desde la Segunda Guerra Mundial en cuanto a flujos de movimiento. Pero creo que a día de hoy los sistemas europeos de protección temporal y de protección internacional para aquellas personas que necesiten solicitar asilo están preparados. Elena, hablábamos hace unos minutos de la ayuda de la Unión Europea, pero aquí hay también países que no tienen nada que ver con Bruselas. El caso de Moldavia, por ejemplo, es un país que no pertenece a la Unión Europea. Es un país muy pequeño que incluso tiene algunas características parecidas a Ucrania. Tiene también una región separatista prorrusa y por allí también están atravesando muchos ucranianos. ¿Hay algún tipo de ayuda también a Moldavia, que está recibiendo a más de 100 o ha recibido a más de 100.000 refugiados procedentes de Ucrania? ¿O Moldavia simplemente tiene que acudir a los organismos internacionales a gran escala? ¿Cómo manejan allí la situación? Bueno, la Unión Europea ha activado también el mecanismo de protección civil para apoyar a los países fronterizos. Desconozco ahora con detalle cuál es la ayuda que recibe directamente Moldavia, pero sí que se está intentando realizar esta ayuda a los países fronterizos con Ucrania. Sí, en la jornada de hoy precisamente el gobierno moldavo en Chisinau pidió ayuda a Estados Unidos para poder hacer frente a esta crisis humanitaria. Es un país que económicamente tiene muchas dificultades y está teniendo que hacer frente a esta situación humanitaria allí en su frontera común con Ucrania. Fernando, me remito ahora a que hablemos no tanto analizar la situación de lo que se está viviendo allí, sino de las actividades que ustedes hacen. ¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo articulan ustedes la actividad? ¿Cuántas personas son? ¿Qué actividades, con qué actividades comienzan el día para ayudar a estas personas que necesitan abandonar el país? ¿Cómo es su día a día? Bueno, en un principio era ir a verles al albergue, donde teníamos ahí más o menos unas 40 personas. De ahí, pues, dirigirnos a los buses, obviamente buscar un bus que nos pueda ayudar en general a poder llevar a todos los picos en general, ¿sí? Pero ponte, en esta ciudad no ha pasado nada, por suerte, desde que empezó toda la guerra. No ha habido ningún inconveniente, ni bombas, ni nada por el estilo. Entonces eso es obviamente algo bastante bueno hasta el momento. Pero por lo general, como te digo, ayudarle en la mañana, tratar de despachar siempre todo en la mañana para que no sea muy complicado en la tarde y que ellos puedan ingresar a Polonia en general o a otras partes a otros países. Sí. Por lo Sí. general, sí, siempre se está yendo a Polonia. Fernando, cuando usted dice despachar, ¿se refiere a ayudar a estas personas en qué forma? ¿Ayudarlos a hacer el trámite, agilizárselo ante las autoridades, mostrarles a qué sitios deben acudir para hacer las filas, dónde debe hacer el proceso de chequeo de pasaportes? Denos más detalles. Mira, en este caso, eso de a dónde, a qué fronteras, nos ayudan un poco más los taxistas, ¿sí? O los mismos conductores. Y nos dicen, mira, el día de hoy está buena irse a esa frontera, ¿vale? A Rusca-Raba o irse a otra frontera o a esta frontera. Entonces ellos son las personas que nos indican a nosotros cuál es la mejor opción para el día de hoy, ¿sí? Después, obviamente, los papeles, simplemente el pasaporte, ¿sí? O si no, el pasaporte virtual que se pueden emitir igualmente, ¿vale? Sí. Pero la verdad no es tan complicado, pero simplemente hay que tener organización, nada más.
Claro, y usted le sirve de guía para ubicarse en esta zona del país, donde de pronto es un territorio desconocido para muchos ucranianos que vienen desde otras regiones. Elena, lo mencionaba en la introducción del programa, estos corredores humanitarios que fueron pactados entre Rusia y Ucrania en su segunda mesa de conversaciones y que fue rechazada tajantemente por el gobierno de Ucrania, porque la oferta que se hacía era que las personas salieran hacia Rusia a través de estos corredores. Este tipo de propuestas, estos corredores, ¿qué tan eficientes son para este tipo de actividades? Muchas personas especulan que cuando se abren estos corredores es porque esto da pie a una escalada militar y esto podríamos estar a pocas horas de una gran incursión del ejército ruso en diferentes ciudades del país. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué se analiza a través de estas propuestas de los corredores? Sí, no soy experta en estrategia militar, pero sí que se puede llegar a entender que tras evacuar una ciudad de población civil puede llegar un ataque militar más profundo o de mayor alcance, precisamente por haber evacuado previamente a los civiles de la misma. La realidad es que a día de hoy los 3 intentos que ha habido de crear corredores humanitarios han fracasado, no se han cumplido y de hecho tenemos imágenes muy dolorosas de familias fallecidas, bombardeadas con las maletas cuando justamente estaban intentando salir de las ciudades asediadas. Así que a día de hoy no ha sido efectivo estos corredores y probablemente si la alternativa es ir Rusia o Bielorrusia no van a ser efectivos tampoco. Elena, y dentro de lo que se puede hacer, lo que marca la ley en este marco de este tipo de conflictos, ¿qué se puede hacer para garantizar entonces la seguridad de los ciudadanos que están en el fuego cruzado? Permitirles salir, garantizarles ayuda humanitaria, llevárselas hasta sus lugares, hacer alguna tregua, no sé, ¿qué es lo que se ve en la parte legal para este tipo de escenarios? Bueno, las convenciones de Ginebra, que son las que establecen las leyes de la guerra, lo dejan claro, un civil nunca puede ser un objetivo militar. Por tanto, no es ilegal bombardear una vía de evacuación de los civiles, es en contrario al derecho internacional. Por tanto, lo primero va a ser garantizar siempre la vida de los civiles, perdonad, y las infraestructuras básicas para la vida de los civiles, como pueden ser centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, suministros de agua. Extremos que por la información que nos llega con todas las cautelas, porque en un conflicto armado pues la información no siempre es la más precisa quizá, parece ser que no se está respetando en este conflicto. Fernando, me llama la atención cuando converso con usted, bueno, ya lo mencionaba, es ecuatoriano, está allí en el oeste de Ucrania. Me llama la atención y tal vez me da un poco de curiosidad saber por qué está usted en Ucrania, por qué está allí y cuándo se va a ir de Ucrania. Yo estoy aquí, bueno, porque, bueno, ya vine hace 9 años, la verdad. Yo vine por estudiar, terminé mi carrera y me quedé trabajando en este país. ¿Cuándo me voy a ir? No sé, la verdad no estoy muy seguro cuándo me voy a ir. Cuando se acabe esto, si es que se pone obviamente más fuerte la situación, sí, obviamente pienso irme a otro país, pero la verdad es que he vivido tantos años aquí, también tengo mi familia aquí, entonces la verdad no quisiera irme, 9 años honestamente. en Y Ucrania, si me 9 años preguntas, siendo parte de la cotidianidad de este país, llevando una vida completamente normal. ¿Ustedes en algún momento pensaron que el país iba a ser invadido por Rusia? De acuerdo a la información que recibían como ciudadanos del común, ¿los ucranianos fueron tomados no, por sorpresa? la verdad es que no, fue algo de la nada. O sea, tú estabas durmiendo y escuchabas las bombas. Esto fue así. Nadie esperó que empezara esto por empezar. Nadie se imaginó eso. Fernando, y para terminar este bloque de preguntas, algo que hemos visto también desde este lado del Atlántico es que se ha llamado a la unidad de los ucranianos, ha habido un sentimiento de patriotismo muy fuerte para defender el país.
¿Qué comentan los ucranianos sobre este conflicto? ¿Cómo ven a Rusia, un país al que han pertenecido en el pasado y tienen más de 300 años de historia en común? ¿Qué comentan los ucranianos sobre esto que están viviendo? Mira, la verdad es que ellos hace muchísimo tiempo que no se creen de Rusia en absoluto. La verdad, ellos hace mucho tiempo que quieren pertenecer a Europa, honestamente. Entonces ellos se creen un poco más europeos, la verdad, pero la historia siempre va a ser historia, honestamente. Y sí, son muy patriotas, eso sí, no lo dudes, son muy patriotas, aman muchísimo su país, como yo igual, como amo mi país y como amo este país también. Sí. Pero ellos son así. Elena, lo comentábamos y lo vimos en los últimos días, esta aproximación que ha hecho rápidamente el gobierno ucraniano para comenzar su trámite para incorporarse a la Unión Europea. ¿Qué tanto tiene esto de estratégico por la circunstancia en la que están para poder acceder a ayudas procedentes de Bruselas y acelerar un poco ayuda de otros países a través del bloque europeo? ¿Es factible que Ucrania pueda acceder a más ayudas y acceder a esas leyes europeas simplemente por esta primera firma de un como país candidato? ¿En qué se traduce para Ucrania? Bueno, una candidatura a ser miembro de la Unión Europea es bastante larga. Hay países que llevan 10 años, 14 años en ese camino, porque a partir de que se inicia ese procedimiento se establecen lo que se llaman unos capítulos de cumplimiento de reformas que se necesitan hacer en el país para poder cumplir los requisitos mínimos de entrada de respeto de los derechos humanos, respeto del Estado de Derecho, lucha contra la corrupción. Y por otros países candidatos que llevan un camino bastante más andado, creo que a Ucrania todavía le quedará algún tiempo para poder cumplir todo este camino de adhesión a la Unión Europea. Sí que es verdad que conforme se van cumpliendo algunos de estos capítulos, se pueden ir recibiendo ayudas para ejecutar esas reformas requeridas. Y ahí sí que puede recibir algún tipo de ayuda, pero no sé, no creo sinceramente, que en el contexto de conflicto armado que está viviendo Ucrania tenga capacidad para ejecutar reformas en el Estado de Derecho o en lucha contra la corrupción. Por tanto, quizá no es el momento de ejecutar esas reformas y sí que estaríamos hablando de un escenario más a medio o largo plazo. Claro. Me queda un minuto para finalizar el programa. Fernando, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Cómo ve usted la situación de cara al futuro? El conflicto sigue y la mesa de diálogo todavía no arroja algún resultado prometedor. ¿Qué cree usted que va a suceder? Bueno, yo creo que esto es mi opinión, es una guerra es una guerra de esperar, la verdad, de desgaste. Entonces, con todas las sanciones que está teniendo Rusia, esperemos que, bueno, se acabe rápido esto. Esperemos que sea lo más rápido posible, porque nadie quiere estar en esta situación. De verdad que es algo muy, muy feo, muy horrible, honestamente. Se me acaba el tiempo. Les quiero agradecer a Elena y a Fernando por haber estado con nosotros en el programa. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía.